Gracias por seguir con nosotros. Seguimos con la discusión abierta a través de las redes sociales. Nuestro hashtag a las 10 p.m. Nuestra cuenta @Canal Antigua, la cuenta personal de Philip Chicola, que nos acompaña esta noche, @Pchicola, la cuenta personal de Hugo Novales, Hugo NC, mi cuenta personal, @JK Sandoval _ para que usted converse con nosotros acerca del primero de los temas que ya le abríamos, que es la denuncia del secretario general del partido líder, Manuel Valdizón, de una red de espionaje por parte de la Presidencia de la República. Volviendo a las noticias, he de contarle que hoy el Ministerio de Gobernación logró la captura de un presunto 10º implicado en la masacre de Salcajá. A este hombre se le acusa de haber descuartizado al subcomisario, que fue secuestrado y luego pues apareció muerto. ¿Sabe usted? Se le conoce con el alias de El Carnicero o alias El Cebo. El ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, dio a conocer que ya hay un nuevo capturado de la estructura criminal que es señalada de asesinar a 8 agentes de la PNC en la comisaría de Salcajá, Quetzaltenango, y luego desmembrar al subcomisario César García. Este otro capturado, apodado El Carnicero o El Cebo, en palabras que el presidente brindó a través de una radio nacional, sería quien descuartizó al subcomisario. Este señor Francisco Trinidad Castillo Villatoro, también conocido con los alias de Cebo y El Carnicero. Esta persona, este señor, pertenece a la estructura que nosotros estamos buscando en Huehuetenango. Vino a Chimaltenango a una carrera de caballos, traía un caballo de su jefe a que compitiera. Por inteligencia se le ubicó desde el fin de semana y estuvimos a la espera con todas las fuerzas de seguridad durante las últimas 72 horas, ¿sí? Hasta que lo ubicamos. Prácticamente fue una emboscada de espera, ¿verdad? Esperando 72 horas a que se moviera de donde estaba y se pudo hacer efectiva la captura el día de hoy. Así que es uno más de la estructura de Huehuetenango, y él había un operativo específico para él desde el sábado por la noche y lo hicimos efectivo ya. Recuérdense ustedes que toda esta estructura estamos cayendo sobre la estructura a sabiendas de que son narcotraficantes que llevan ya mucho tiempo. El motivo específico de este momento es el asesinato de los 8 policías y el secuestro del subinspector. La estructura criminal lleva el nombre del Cártel del Golfo, sin ninguna relación con el Cártel del Golfo en México que se conoce, y sería la que dominaba toda la región de Huehuetenango en cuanto al trasiego de drogas, armas y personas. Abrimos la discusión del tema, revisando qué es lo que nos presenta Twitter a lo largo del día respecto a esta temática de las capturas en Salcajá. Poco si no aportan pruebas y con ello se les condena a los responsables, y aún menos si en lugar de investigar los hechos los prevén. José Miguel Montes nos dice, en lo que respecta al Ministerio de Gobernación, 100 puntos, otros 20 pesos son los juzgados. Giovanni Cortés nos dice, ojalá así actuaran para resolver los crímenes de los pilotos, como fueron con los policías asesinados, pues sí lo investigaron. También Juan José Guerrero, mérito sería que capturen a los que matan a 16 guatemaltecos todos los días. Abrimos la discusión, Philip Chicola. Bueno, un poco como se ha venido discutiendo. Este es un caso que sí hay que aplaudir al Ministerio de Gobernación y al Ministerio Público por su resultado, dada la magnitud del evento. Pero yo creo que ya que las autoridades demostraron que tienen la capacidad de investigación, de identificar redes criminales, de desarticularlas y de emitir y de llevar a cabo operativos para capturarlas, pues surge entonces también la demanda de la ciudadanía de decir, bueno, yo también quiero que pase lo mismo con la estructura que me roba el celular, o con la estructura que asalta buses, o la estructura de extorsiones, porque de lo contrario el tema de seguridad o la percepción de seguridad no va a cambiar. El otro punto también aquí interesante es ver el grado de salvajismo con el que opera esta estructura criminal, y un poco el ministro de Gobernación lo decía. La persona capturada el día de hoy, este señor Villatoro, pues es a quien se le endilga o a quien se sospecha que pudo haber descuartizado al subcomisario de la estación en Salcajá. Casos como este,
aquí en Guatemala, a diferencia de México, donde la guerra contra el narco llegó a niveles de violencia exorbitantes, pues nos conmueven y sobre todo nos generan tanta psicosis ver que una persona que se mira de lo más tranquila al momento de ser capturada tiene ese nivel de salvajismo. Dos puntos interesantes. El primero, tenemos que recordar que la psicosis en este país se generó, encontramos 8 cráneos en plenos puntos importantes de la ciudad de Guatemala hace muy poco. Y segundo, en el análisis que hacía Philip, Hugo, interesante cómo la gente pediría, por ejemplo, que a ese que anda con 2 personas en una motocicleta y que pasa por ahí todos los días y que lo he visto asaltar 4 o 5 veces, quisiera que la policía fuera igualmente efectiva, ¿no? Pues obviamente, al final lo que sabemos es que el gobierno y el Estado en general está sobrepasado por la delincuencia. Entonces, al final, este tipo de demandas van a seguir existiendo. Lo que sí creo que tenemos que recordar, y de nuevo no quiero defender la ineficacia del gobierno en el tema de seguridad, pero al final, si el gobierno no actúa contra las personas que atacan a los miembros de la seguridad pública, si el gobierno no actúa con tal eficacia contra los delincuentes que atacan a los miembros de la seguridad pública, lo que termina pasando es que estos miembros de la seguridad pública no van a estar en capacidad de responder a las necesidades de la población. O sea, cuando nosotros lo percibimos como que el gobierno está protegiendo a los suyos, o como que el gobierno está protegiendo a los policías, o como que con los policías sí, pero con los pilotos no, pues al final es porque tiene que operar en condiciones adecuadas la fuerza policial para poder hacer su trabajo de manera correcta, que es protegernos a todos los guatemaltecos. Yo en este caso aplaudo de nuevo el actuar del Ministerio de Gobernación en este caso. Esperamos que efectivamente esto no sea una llamarada de tusa y ojalá en algún momento se pueda replicar también en casos de menor impacto, que son los casos cotidianos que nos afectan a todos los guatemaltecos. Vamos a las redes sociales. Manuel Dubón nos dice: ¿cómo resuelven de fácil lo que ocurrió en Salcajá? Pero ¿con qué sistema lo descubren? Gustavo Donis nos dice: bien por las capturas, mal por las leyes que le juzgarán. Si no hay pruebas suficientes, salen libres. Juan Francisco Molineo nos dice: ¿y qué pasó con la discusión de legalizar las drogas? Si no, seguiremos con esta violencia para siempre. Emir Estrada: quieren que capturen a los matachoferes de buses si esos choferes asaltan a todo el pueblo usuario. Ladrón que mata a ladrón. También nos dice Cris: lo más triste de todo es que si se les aplica la pena de muerte a estos salvajes, los derechos humanos saltan a defenderlos. Esa es otra percepción que se tiene dentro de los guatemaltecos, ¿no? Que, por ejemplo, la institución como la del Procurador de los Derechos Humanos, en muchos de los casos, principalmente en la administración anterior, era calificado como el defiende mareros, el defiende homicidas, ¿no? No hay una credibilidad en esta institución que tendría que ser también muy valioso. Sí, lo que pasa es que la Procuraduría de Derechos Humanos interviene en aquellos casos en que los derechos individuales de un acusado pudieran estar amenazados en algún momento de algún operativo de las fuerzas de seguridad. En los casos donde más ocurría eso era con el manejo de las estructuras de pandillas, donde la Procuraduría de Derechos Humanos denunciaba que había excesiva violencia de parte de las fuerzas de seguridad para abordar el tema de las pandillas. Al final de cuentas, yo creo que hay que desmitificar un poco, porque la Procuraduría de Derechos Humanos está para evitar que nos violen los derechos humanos a todos nosotros. Lo que ocurre es que los casos más sonados de la Procuraduría es cuando ellos salen públicamente a defender la posible intromisión o violación a los derechos de criminales, de pandilleros y demás. Eso es lo que ha contribuido a generar un poco esa mala percepción sobre la institución. Pero otro punto que yo quería hacer, y 3 de nuestros televidentes lo mencionaban, entre ellos Juan Francisco Molineo y creo que Gustavo Donis, que ellos decían, bueno, uno mencionaba el tema de la institucionalidad de justicia que tenga la capacidad de procesar a esta banda. Juan Francisco mencionaba el tema de la despenalización como alternativa estratégica para el combate al narcotráfico. Yo les mencionaría un tercero.